Claudia Naya, por el Tercer Distrito Federal Electoral. Bueno, las propuestas se construyen escuchando a la población. Un diputado no debe de inventar ni debe de ir a representarse a sí mismo. Las propuestas deben de construirse del lado de la gente. Es por eso que he decidido dividir los 2 meses de campaña en el primero, que es el de recolección de propuestas, de escuchar a los ciudadanos, de hacer la visita diagnóstico, que es lo que se está haciendo en este momento, y en base a las necesidades de la población, a las visitas diagnóstico, a las propuestas ciudadanas, es que se estará construyendo una plataforma legislativa que sea viable, que sea cercana y que sea pegada a las problemáticas de la población. Si quieres te puedo comentar algunas de las cosas que he escuchado, que es el tema de la reforma del campo, que es una de las grandes reformas que están pendientes. El tema también de salud es un tema importante y que se le ha puesto no la suficiente atención desde mi punto de vista, que hay que ampliar las coberturas, y también el tema de los medicamentos. Esto se puede hacer desde la Cámara de Diputados, vigilando que los presupuestos sean acorde a las necesidades poblacionales y a las enfermedades según las temporadas, y es viable, digámoslo de esa manera. También el tema de educación, en cuanto ya se está avanzando mucho, la gente lo reconoce, pero el tema de los presupuestos para las escuelas de los tiempos completos es algo que tenemos que estar vigilando también desde la Cámara de Diputados. Y por último, el tema de seguridad siempre será un tema recurrente en las campañas. Bueno, lo que pasa es que también un candidato debe de ser honesto y debe de ser sincero. El candidato, no por el afán de conseguir votos, le debe de estar prometiendo a la gente que les va a traer fuentes de empleo. Lo cierto es que podemos legislar en torno a la reforma hacendaria, a la ley de competitividad, a la ley de desarrollo económico, pero no le podemos prometer a la gente que les vamos a traer un empleo. Eso deriva mucho de las particularidades de cada entidad federativa y también de los estímulos que se den en los estados para que las empresas estén poniéndose en cada lugar. Pero las leyes federales le dan igualdad de competencia a todos los estados. Eso es algo en el que tenemos que tener claridad con el electorado, explicárselo de manera adecuada y, claro, hablar de derechos laborales, hablar de que se va a velar por la integridad del trabajador para que cuando se pongan las empresas no se violente a quienes prestan su recurso humano. Ese es otro tema. Pero el decir que un diputado va a traer una empresa, esa es otra tarea, que no es la tarea del legislativo. Entonces no hay que confundir a la población. Bueno, me parece que la ley sí necesita algunos ajustes. Justamente reconociendo esto es que la ley decidió someterse a consulta popular a través de foros ciudadanos. Entonces es importante, primero que nada, que reconozcamos que los recursos naturales que tenemos son insuficientes para la cantidad de población que existe en el planeta, motivo por el cual tenemos que hacer uso de todas las medidas posibles, entre ellas las medidas legislativas, para salvaguardar y garantizar que los mexicanos tengamos acceso a esos recursos naturales. Eso es algo que tenemos que poner sobre todas las cosas y sobre todos los intereses. Y justamente coincido en que debe de ponerse a consideración de la gente a través de los foros, que estaremos pendientes de la realización de los mismos para que se puedan hacer estos ajustes necesarios. Bueno, si se trata de llevarles el servicio a la gente, puede darse esta posibilidad de que se le dé a un privado el trabajo de llevar el agua, pero siempre y cuando en la Constitución, que además es algo que también hay que aclararle a la gente, se sigue considerando que el recurso es de los mexicanos, el recurso no se está entregando. El recurso como tal sigue perteneciendo a los ciudadanos, y la garantía además que está en el artículo 4 constitucional de que el Estado debe de proporcionar el recurso vital a los mexicanos. Entonces, el cómo, que es la ley federal, es lo que se está discutiendo, el cómo se le da acceso a la gente a partir de un derecho que viene de la Constitución. Y ese siempre es el gran debate, porque la Constitución, nuestra Carta Magna, puede decir que tenemos derecho a todo, pero ¿y cómo le hacemos para que ese todo ese bienestar le llegue a los ciudadanos? Y ese cómo son justamente las leyes federales, que es donde hay que poner mucha atención, porque en los detalles es donde se define el que sí es viable y el que no es viable, y hasta dónde se lastima un derecho, o se violenta o se restringe. Bueno, el sistema ya de por sí es un gran paso que se estará dando.
Otra cosa que hay que reconocer es que las leyes siempre son perfectibles. Si no fueran perfectibles, pues no habría necesidad de estar renovando las legislaturas. Quedaríamos con las leyes intactas tal y como están. Como las sociedades van evolucionando, como las costumbres de los ciudadanos van cambiando, como siempre hay nuevos retos o nuevos delitos o nuevas acciones que en la propia cultura se van desenvolviendo, siempre es necesario estar actualizando nuestros marcos jurídicos para poder salvaguardar las necesidades de la población. Ahora me parece que se está dando un gran paso, que es un primer gran paso, porque México tiene una historia ligada a la corrupción que no tiene que ver ni siquiera con los partidos. Vámonos mucho antes, digo, desde tiempos de 1850, de 1840, ya se hablaba y se tiene documentado cómo es que existía la corrupción en nuestro país, cómo es que los funcionarios vendían favores a través de regalos y concesiones a través de beneficios personales. Entonces, esto que se ha ido transmitiendo en el marco público de generación en generación y que envolvió a los partidos desafortunadamente y que envuelve a muchos servidores públicos, porque lo cierto es que también no son todos, no todo el servicio público está manchado por este mal que definitivamente nos lacera. Lo cierto es que hay que actuar y estas leyes son importantes, la transparencia es fundamental, la participación ciudadana es fundamental, el que los ciudadanos se conviertan en vigías, el que los ciudadanos no suelten la responsabilidad. Es cierto que uno emite un voto para tener un representante, pero eso no significa que el representante pueda hacer lo que le dé su gana. Digo, los ciudadanos siempre tienen que estar pendientes, vigilando, auditando, siendo copartícipes de estas auditorías que se han ido formando y siendo también partícipes y dándole seguimiento a la sanción. El tema de las sanciones es un tema muy importante porque la gente está cansada de denunciar y que no suceda nada. Entonces tenemos que seguir ese hilo conductor hasta llegar a las sanciones, hasta llegar a los responsables y que la gente vea que efectivamente habrá una responsabilidad si se comete algún ilícito. Y esto debe de ser en la comisión de cualquier tipo de delito. De articular la participación ciudadana con el tema de la sanción y con el tema de la supervisión de las auditorías que se hagan, eso es un tema muy importante y sobre todo ir avanzando en tema de transparencia. Yo creo que ahora se han dado grandes pasos, la gente ya tiene cada vez más acceso a los datos que solicita, pero todavía quedan detalles, todavía quedan hay algunos cabos sueltos que hay que ir amarrando. Por eso les comento, las leyes siempre son perfectibles y ese es el trabajo justamente de los candidatos, visualizar cuáles son los retos que tenemos enfrente, armar una plataforma de trabajo con los ciudadanos, porque finalmente estamos siendo electos por ellos y así lo deciden, y en base a eso cumplir plenamente con la responsabilidad que ellos nos mandatan. Las elecciones federales intermedias siempre son desangeladas y con poca participación. Y esto tiene que ver con una desinformación que tiene el ciudadano acerca de la actividad concreta que realiza un diputado. Tú le puedes ir a hacer una encuesta y preguntarle a la gente para qué sirve un diputado y la mayoría de la gente no tiene una claridad. A la gente le apasiona las campañas cuando se va a elegir presidente municipal, porque es su autoridad más cercana. Cuando se va a elegir gobernador, porque es la gente que va a conducir los rumbos de su estado y le apasiona. Pero los diputados realmente como que carecen de esa gracia para la población y eso no es culpa de la gente, es culpa del diputado que no está presente continuamente informando de su tarea legislativa y cómo esa tarea legislativa se convierte en un derecho y cómo ese derecho le va a llevar bienestar. Si el ciudadano tuviera más contacto con su diputado, si el diputado fuera más frecuente en sus visitas, en la información, si la gente sintiera que ese trabajo funciona y sirve, se apasionarían más. Pero es algo que tenemos que construir y que es muchos años de construcción y que es también romper con esa cultura de una mala percepción y un mal descrédito, porque los diputados son los servidores públicos peor evaluados. Entonces, en ese sentido, la cercanía con la gente es lo que hace o no la diferencia entre los candidatos. Pero en realidad yo creo que va a haber poca participación por ser una federal intermedia. ¿Qué hará que se suba la participación a nivel nacional? Pues las entidades federativas donde se va a elegir gobernador y presidentes municipales. Ahí es donde subirá un poco más la participación. En estados como Zacatecas, yo creo que si llegamos a un 50% de la población electoral del listado nominal activo, será mucho. Creo que y lo podemos revisar incluso los históricos de las federales intermedias, siempre es baja participación.
Invitar a la gente a que conozcan la trayectoria de trabajo que tiene su amiga Claudia Anaya, que decidan por una buena opción este 7 de junio. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.